Hola, hoy hablaremos sobre el tipo de penas consagradas en el Código Penal colombiano. Este grupo está conformado por Juana Bautista, Carol Camacho y quien les habla Jennifer Ortiz. Somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y estamos cursando la tecnología en gestión judicial y criminalística. Les estaré exponiendo cuál es el objeto del derecho penal, cómo se clasifican las penas y las penas según su naturaleza. Tipos de penas consagradas en el Código Penal colombiano. El derecho penal es una rama del derecho público que tiene como objeto velar porque las personas que cometen un delito, por ejemplo, asesinato, tráfico de drogas, robos a la fuerza, entre otros delitos, tengan su correspondiente castigo por medio de una serie de penas que son de las que hoy hablaremos. El Código Penal colombiano reconoce diferentes clases de penas que se pueden clasificar con base en los siguientes criterios: su naturaleza, su gravedad y accesoriedad. Por su naturaleza, las penas privativas de la libertad consisten en quitarle la libertad, valga la redundancia, de desplazarse por donde desee a una persona que haya cometido un delito como los ya mencionados. Estas penas privativas de libertad a su vez se dividen en pena de prisión, pena de localización permanente y pena de multa. ¿En qué consiste la pena de prisión? Básicamente consiste en que el condenado debe ingresar a una cárcel o a una prisión durante el tiempo que un juez le haya impuesto por haber cometido una falta hacia la ley o un delito. El artículo 35 del Código Penal colombiano establece que en Colombia la pena privativa de libertad no podrá exceder de 40 años en ningún caso. La pena de localización permanente. Cuando hablamos de localización permanente también nos referimos a arresto domiciliario. El condenado va a estar restringido de su libertad, pero en este caso será en un lugar determinado, que normalmente es en su domicilio o residencia. La pena de multa. ¿En qué consiste la pena de multa? Consiste en la obligación de pagar una suma de dinero por la violación de una ley. Esta suma de dinero siempre dependerá del tipo de delito que se haya cometido. Un ejemplo sería: Pepito Pérez iba conduciendo un vehículo bajo el estado de embriaguez o de drogas. Esto trae una multa y también trae la suspensión de su derecho a conducir. Llegado el caso de que la persona no pague esta suma de dinero impuesta por un juez, irá a la prisión. El artículo 39 del Código Penal colombiano establece que la multa nunca será superior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A continuación, mi compañera Carol Camacho les estará exponiendo en qué consisten las penas privativas de otros derechos. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Carol Stephanie Camacho Castillo. Soy estudiante de Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística de la Universidad Industrial de Santander. Estaré exponiéndoles penas según su naturaleza, inhabilitación y suspensión, trabajos en beneficio de la comunidad, penas privativas de otros derechos y multa que afecta el patrimonio del condenado. Según su gravedad, estaré exponiéndoles penas graves. Inhabilitación y suspensión. La inhabilitación y suspensión es la restricción de la capacidad de obrar de otra persona. Por inhabilitación entendemos que es de carácter permanente. Quiere decir que yo no puedo volver a ejercer una cosa que me hayan inhabilitado. Y la suspensión es de carácter temporal. Es decir, si el juez me dictamina a mi suspensión de un cargo por 3 años, después de 3 años yo puedo volver a ejercer ese cargo. Trabajos en beneficio de la comunidad. Son actividades que se desarrollan en entidades públicas o privadas y tiene como finalidad la reeducación de una persona que haya cometido una falta o un delito. Esta actividad es supervisada por los mismos miembros de la entidad. Se desarrolla entre 3 y 8 horas diarias y no puede ser desarrollada por menores de 16 años. También puede llegar a sustituir 2 años de una pena privativa de libertad, que quiere decir que es pena de prisión. ¿Qué trabajos desarrollan? En la mayoría de casos desarrollan trabajos de limpiezas, cuidado de zonas verdes, mantenimiento y equipamiento de espacios públicos y ayuda a discapacitados, todo en beneficio de la comunidad.
Privativas de derecho en relación con la víctima. Quiere decir esto los castigos que se interponen ante una persona que haya cometido una falta de delito. Pueden restringir derechos profesionales, políticos o civiles. Afectan al patrimonio del condenado cuando la prohibición o la restricción de estos derechos no genera ingresos, es decir, están afectando el patrimonio económico del culpable. Por ejemplo, podemos tener la inhabilitación absoluta, la suspensión de empleo o un cargo público, la privación del derecho a conducir vehículos a motor, ciclomotores, entre otros. Bueno, por su gravedad, entendemos que las penas graves son calificadas así, ya que su castigo es mayor a 5 años. Por ejemplo, tenemos el asesinato, tráfico de drogas, secuestro, entre otros. Las penas de prisión de 5 años y un día, la suspensión de un cargo por 5 años, entre otros. A continuación, mi compañera Juana Bautista culminará con la presentación. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Juana y les voy a exponer las penas menos graves, las penas leves, las penas aplicables a las personas jurídicas y por su accesoriedad. Las penas menos graves son las que enumera el artículo 33.3 del Código Penal, comenzando por la prisión que no exceda de 5 años y las inhabilitaciones y suspensiones igualmente no superior a 5 años. Estas son A, la prisión de 3 meses hasta 5 años, B, las inhabilitaciones especiales hasta 5 años, C, la suspensión de empleo o cargo público hasta 5 años, D, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 año y un día a 8 años. E, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y un día a 8 años. F, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de 1 año y un día a 5 años. G, la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos por tiempo de 6 meses a 5 años. H, la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo de 6 meses a 5 años. Y la prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo de 6 meses a 5 años. J, la multa de más de 3 meses. K, la multa proporcional cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo. Y los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año. Las penas de los delitos leves. Estas son las que enumera el artículo 33.4 del Código Penal. Regula el tipo de penas que se pueden imponer para los delitos leves. Las penas leves son las siguientes. A, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 meses a 1 año. B, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 meses a 1 año. C, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de 3 meses a 1 año. D, la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos por tiempo inferior a 6 meses. E, la prohibición de aproximarse a la víctima o aquellos familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo de 1 mes a 1 año a menos de 6 meses. F, la prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo de 1 mes a menos de 6 meses. G, la multa de hasta 3 meses. H, la localización permanente de 1 día a 3 meses. Y los trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días. Algunos ejemplos son el delito de hurto, la prohibición indebida, las coacciones o el abandono de animales, así como la omisión
del deber de socorro, los daños por imprudencia menos graves, la estafa o el delito de lesiones. Las penas aplicables a las personas jurídicas son las que enumera el artículo 33.7 del Código Penal. Recoge como penas aplicables a las personas jurídicas las siguientes. A. Multa por cuotas o proporcional. B. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. C. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 años. D. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 5 años. E. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuese temporal, el plazo no podrá exceder de 15 años. F. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contar con el sector público y para gozar de beneficio e incentivos fiscales o de la seguridad social por un plazo que no podrá exceder de 15 años. G. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá ser de 5 años. Por su accesoriedad. Las penas accesorias existen porque, junto al establecimiento de una pena principal, se establece una privación de determinados derechos a los condenados. Por ejemplo, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la suspensión especial para el empleo o cargo público, y obligación a no acceder a la víctima, no residir en determinados lugares, no aproximarse ni comunicarse con la víctima. Para concluir, hay que tener en cuenta que estas son impuestas según el tipo de delito cometido por un juez competente, castigando al infractor con la pena proporcional a la gravedad de su ilícito. Gracias.